Muy buenas noches, amigos. Estamos en una edición más de Conversando con Mariela Bianchi a través de la plataforma de la Coordinadora Republicana. También hacemos esta transmisión por el portal La Abeja, BHTV Tu Canal, por Cable Más, Ves Cables, Conectado TV y 29 operadores de cables alineados con la Coordinadora Republicana. En esta oportunidad vamos a hablar de un tema muy importante y que definitivamente resulta de interés para todos nosotros. Es el panorama político actual de cara a las elecciones del 2026. Para ello tenemos un súper invitado especial, él es Miklos Lucas, a quien imagino que muchos de ustedes conocen, y voy a leer un poquito su trayectoria profesional. Él es académico especializado es uno de los mayores exponentes del pensamiento conservador en Hispanoamérica, principal responsable de introducir la variable científico-tecnológica en el debate público de la región. Cuenta con un PhD en Management en, en MCS en Gestión de Innovación por la Universidad de Manchester, Reino Unido, máster en Estudio de Desarrollo por la Universidad de Wellington, Nueva Zelanda, egresado de la Maestría en Ciencia Política de la Pontificia Universidad Católica de Perú, entre otros destacados asignaciones, entre otros destacados nombramientos dentro de su desarrollo profesional. Un gusto tenerte en este espacio, Miklos, un honor tenerte, un saludo muy grande, afectuoso, de parte de Ángel, Elizabeth Duay y todos los miembros de la Coordinadora Republicana. Muchísimas gracias, Mariela, por la invitación y un fuerte abrazo para todos ustedes ahí en Lima. Miklos, bueno, el tema que nos cita el día de hoy es un poco coyuntural, debido a que obviamente ya estamos viendo que más de 20 partidos resultan inscritos para postular en las elecciones del 2026, y pues hay una variedad de candidatos también que están a puertas de inscribir su candidatura. Entonces vemos que es un escenario inclusive mucho más variado que el que se presentó en el 2021, y que de alguna manera esta situación conlleva que se diversifique la votación en ciertos candidatos y no trabajar en una unidad fuerte, sólida, que represente a un sector, en este caso, de la derecha o centro derecha, y que pueda conducirnos en una propuesta seria para gobernar en el periodo 2026 y 2031. Entonces, yo lo que quisiera preguntarte es, ¿cómo ves tú el panorama político actual y también el peligro que se ha cernido un poco sobre la democracia con respecto a la candidatura de Antauro Humala, que como vemos estaría financiada por ciertos intereses comunistas, e incluso se dice que de del mismo gobierno ruso? Entonces, te hago esta pregunta para ver cuál es tu lectura política de este escenario actual. Mariela, el tema de la fragmentación, vamos a empezar con el tema de los partidos, ¿no? Creo que son más de 30 en realidad los que existen en el Perú. En estos momentos como 20 ya más o menos han planteado por lo menos una estructura más pública, se puede saber más o menos para dónde van caminando, algunos ya han presentado incluso candidatos. Increíblemente Fuerza Popular lanzó al expresidente Fujimori como candidato, lo cual creo que eso es más una jugada de marketing político que un hecho político como tal. Pero esta hiperfragmentación que se expresa en esta multitud de partidos no le ofrece al votante mayor diversidad, sino que daña profundamente la democracia. Y aquí tenemos que hacer una denuncia abierta a toda la porquería caviar que ha estado metida haciendo estas reformas con gente como tú esta, ¿no? Gente realmente nefasta que le ha hecho mucho daño al país, con este pseudo intento de democratizar la política, y lo que han terminado haciendo es hiperfragmentarla. Es imposible tener una democracia funcional con todos estos partidos. El otro problema que no se comenta también es que con esta hiperfragmentación lo que ocurre es que la política se mercantiliza con mucho mayor facilidad, porque al final los partidos políticos terminan ¿no? Presentándose como vientres de alquiler, donde algún NN abrió un partido, pero simplemente después lo puede alquilar para que una persona con mayor poder económico pueda postular a la presidencia. Y eso también tiene que ver con los filtros en la calidad de los candidatos. Que se presenta acá mamarracho que da lástima. Entonces,
Eh, Creo que ese ha sido el problema. La hiperfragmentación política por la cantidad de partidos es uno de los grandes dramas del país. Y quiero ser claro en esto. Es imposible una democracia funcional con esa cantidad de partidos. Eso es lo primero. Ahora, con respecto a la pregunta sobre Antauro Humala y su supuesta financiamiento ruso, no lo sé, son especulaciones. Lo que sí sé es que Antauro Humala es uno de los pocos candidatos que agrupa o a lo menos una gran cantidad de peruanos. O sea, más allá de esta hiperfragmentación política, es uno de los pocos frentes políticos, ¿no? Y uno de los pocos candidatos que a lo menos aglutina una importante cantidad de electores. Y eso tiene un lado positivo en el hecho que por lo menos te permite demarcar políticamente al país de una manera un poco más clara, ¿no? Siempre es bueno tener estos bolsones que te determinan más o menos la temperatura política del país. Si es un país que está yéndose hacia la derecha, es un país que está yendo hacia la izquierda, entendiendo derecha e izquierda como categorías políticas no tradicionales, ¿no? Derecha más mercado, más individuo, más libertad, y izquierda estaríamos hablando de más Estado, más justicia e igualdad y más colectivo. Entonces, de esa perspectiva, creo que la presencia de Antauro Humala, si algo bueno se le puede sacar, creo que es lo único, es que aglomera un importante número de personas. Lo malo, obviamente, es Antauro Humala en ¿Cuáles sí crees mismo. que son las características principales de Antauro que lo hacen, digamos, coger conexión con un grupo de la población? ¿Qué es para ti lo que hace que la gente apueste o quiera apostar por su candidatura? Es muy sencillo. Antauro Humala es un hígado con patas, pero no es un hígado solamente, sino que es un hígado con metralleta. Entonces, de alguna u otra manera, Antauro Humala no convence a sus electores con propuestas. Antauro Humala convence a sus electores con emociones y sentimientos, que en realidad es ¿no? El gran mecanismo para recaudar votos o recolectar votos. Y creo que Antauro Humala canaliza a la perfección o representa a la perfección a la inmensa cantidad de peruanos que están ya hastiados de tanta corrupción, ¿no? De tanta impunidad. Creo que ese sería el punto. Ahora, sus propuestas obviamente son un desastre. Antauro Humala yo diría que representa un nacionalismo étnico, ¿no? O un etnonacionalismo que es muy peligroso. En el siglo XXI esos etnonacionalismos ya no deberían tener cabida, donde básicamente él apela a la política identitaria, ¿no? Que es una política muy caviar, por decir, ¿no? Y él que detesta los caviares debería saber. Él apela a esta condición de cobrizo, ¿no? Para generar un país de cobrizos. Y esa no es una propuesta política, o sea, tú no agrupas a un país sobre la base de su color de piel. Siempre estos etnonacionalismos terminan mal. Y creo que por ese lado Antauro Humala no está acertando. Si él cree que por ese lado va a ir, no creo que vaya bien. El otro problema que tiene Antauro Humala es que si fuese un etnonacionalismo apelando a este cobrismo nacional, bueno, miembros de su familia tienen descendencia italiana, descendencia española, entonces es una incongruencia muy grande. O sea, el hecho de que se llame Antauro y se apellido Humana no le quita la sangre española o italiana que pueda correr por sus venas. Entonces, de alguna manera lo veo, es un etnonacionalismo de baja estofa, vamos a decir. Ahora, en cuanto a sus políticas económicas, obviamente es un desastre, es apelar a un estatismo total. En cuanto a sus políticas de seguridad interna, meterle bala a todo el mundo, es un peligro público, pienso yo, ¿no? Entonces, de todas maneras, se comete un gran error cuando desde el análisis político se le trata de desacreditar simplemente por estas ideas. Creo que hay que tomarlo muy en serio, porque es un candidato que en el país no necesitas tener 30, 40% de los votos, con 20% eres presidente. Ahí está Pedro Castillo. Entonces, mucho cuidado con eso, ¿no? Si pasa la segunda vuelta va a ser un peligro real. Sabemos que el tema de jugar con las emociones es un capital importante que siempre ha movido a la izquierda para coger caudal electoral y que también el votante peruano es emocional, básicamente. ¿Cuál crees que sería la visión a seguir en el caso de una candidatura de derecha o centro derecha que pueda unificar justamente ese concepto ya más allá de las propuestas que de alguna manera están alineadas en un sentido, en la parte emocional? ¿Cómo crees que un candidato de derecha o de centro derecha pueda
pudiera capturar esa votación a través justamente de representar esas emociones, ese sentir del pueblo peruano. ¿Mm? El gran problema, el gran lastre de la derecha en el Perú es que es muy difícil que se quite esa etiqueta de economicista, de una derecha pro-empresa predatoria, pro-empresa explotadora, ¿no? Es muy difícil sacarse esa etiqueta porque ha sido repetida con mucho éxito por la gente de izquierda. Sin embargo, eso no significa que no haya posibilidades. Y por las emociones tú puedes aplicar un... Yo creo que hay una coyuntura actual que le ofrece una gran oportunidad a la derecha, que es retornar no solamente al tema económico, que es importante, sino que apelar más a lo social y a lo cultural. El tema, por ejemplo, de defensa de la vida, de defensa de la familia, de defensa ¿no? de nuestra patria, de los símbolos patrios, en estos tiempos donde se está reemplazando la rojiblanca por el trapo arcoíris. Apelar a un patriotismo de derecha creo que es importante, partiendo siempre con una concepción del ser humano. La derecha se olvidó del ser humano y se enfocó mucho en el número, en el PBI, en el porcentaje de desempleo, pero creo que ese ha sido un error. No significa que a la gente no le interese mejorar su calidad de vida. El bolsillo siempre ha sido uno de los temas más importantes y más calientes para el peruano. Pero el discurso de ir más allá, como te dije, tiene que apelar a la emoción del peruano que ama a su familia, que ama sus anticuchos, que ama Machu Picchu, que le gusta su música, que está harta, estos peruanos que están hartos de esta imposición progresista, porque en ese sentido, vamos a decir, la derecha peruana y el antaurismo, si es que se puede decir, si hay algo que tenemos, un punto en común es que en ambos sectores repudiamos a la caviarada. Y creo que ahí debe haber un punto donde la derecha le puede ganar la mano a la izquierda. Las propuestas de la izquierda van a asegurar más pobreza, más división, más violencia. La derecha tiene que apelar a ese sentimiento pro familia, pro vida, pro patria. Creo que por ahí hay una oportunidad muy importante. Y eso es un elemento muy, apelas a un nacionalismo cívico, ¿no? No un etnonacionalismo. Apelar a un nacionalismo cívico sano. Creo que esa sería una oportunidad. Hablando del tema del civismo, del patriotismo, de instituciones tan importantes para el país como la Iglesia Católica, ¿qué opinión te merece este pronunciamiento de la Conferencia Episcopal respecto a oponerse a la vigencia de la ley sobre la lesa humanidad? Hemos visto que en su discurso han hecho un pronunciamiento prácticamente copiado de la posición caviar y comunista frente a a esta lucha que tenemos para, digamos, que no se use el Sistema Nacional de Justicia como persecución política y como venganza contra militares y policías que lucharon contra el terrorismo. ¿Qué opinión te merece la conferencia episcopal, el pronunciamiento de la conferencia episcopal y además cuál sería la agenda para el pueblo católico que disiente justamente de esa representación que actualmente no condice con los principios católicos que forman la doctrina, ¿no? Bueno, tú lo has dicho con absoluta claridad. Yo me defino como un pésimo católico. Antes era más agnóstico, ahora ya como que me estoy acercando un poco más a la idea de Dios y de alguna manera me acerco más a las posiciones, ¿no? de un catolicismo tradicional, ¿no? Pero aún así soy un pésimo católico. Entonces, hablando como pésimo católico, queda claro lo que tú has dicho es muy importante. La gente, los fieles, están saturados de este liderazgo católico que tenemos, que no es un liderazgo religioso, es un liderazgo político. Y los peruanos, los católicos peruanos, están en su inmensa mayoría hartos de estos representantes, ¿no? Que siempre tienen esta tendencia a alinearse con la izquierda, con esta izquierda caviar, con esta izquierda progre. Yo su pronunciamiento en realidad no le daría más importancia que eso, con un grupo vamos a decir, de sacerdotes y de obispos absolutamente politizados que no representan el sentir popular ni de los peruanos en el plano político, ni de los peruanos en el plano católico. Así que eso. ¿Y cuál crees que sería la agenda política para justamente este grupo de creyentes que de alguna manera quiere diferenciarse del sector comunista de la Iglesia Católica? Bueno, aquí tengo que hacer una distinción, ¿no? Voy a hablar del cristianismo, vamos a decir, para incorporar también a los evangélicos.
Para En el variar, Perú, yo soy evangélica, te comento, soy cristiana claro, evangélica. claro, no, 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 pero está muy bien. Quiero hacer un comentario sobre la base de mi experiencia práctica, habiendo viajado por muchos países y siempre observando la misma situación. El Perú sigue siendo un país católico. La inmensa mayoría de peruanos sigue siendo católica. Más o menos 2/3 aproximadamente son católicos y tienes un 20% que son evangélicos. El problema del católico es que el católico reza mucho y hace poco, y el evangélico reza mucho y hace mucho. El evangélico se compra el pleito político. Yo veo a todos los movimientos evangélicos siempre bien incorporados en la vida política del país. Lo ves en la representación del Parlamento, ¿no? Los representantes de políticos cristianos, los más vocales, siempre han sido evangélicos. Actualmente, ¿quiénes son? Alejandro Muñante y Milagros Aguayo, que han hecho un excelente trabajo. Así es. Antes de eso estuvo Rosas también, que había estado, ¿no?, con Fuerza Popular. O sea, siempre los evangélicos, Humberto Lay, ¿no? Siempre los evangélicos han comprado el pleito porque entienden que no se puede separar lo religioso de lo político. Ujú. El católico tiene una actitud, creo, y hasta cierto punto es una crítica que hago con mucho respeto, yo siendo católico. El católico es muy arrogante a veces. Obviamente, en un nivel general, vamos a decir que en términos generales, el católico promedio tiene un nivel de formación poco superior al evangélico. Pero el hecho de saber más no te hace hacer más. Quizás los evangélicos, siendo más sencillos, ¿no? Tienen un impacto político mucho mayor. Entonces, ¿qué veo? Que el católico tiene que aprender del evangélico, no solamente en el Perú. Puedo decir que esta experiencia se repite en Argentina, se repite en Chile, se repite en México, se repite en Colombia, se repite en todas partes. Entonces creo que ese es un jalón de orejas para los católicos, para que dejen de esperar que otros les resuelvan los problemas. Dios nos ama, Dios nos va a cuidar, pero Dios también nos pide acción. Entonces, si es que vamos a estar solamente golpeándonos en el pecho y criticando lo que hacen los evangélicos, lo que hacen los fujimoristas, no vamos a llegar a ninguna parte. Salgan, únanse a la vida política del país, participen, postulen a cargos públicos aquellos que se sientan capaces y bueno, ¿no? Pongan las palabras donde también ponen sus hechos. Creo que eso es importante. Claro, como dice la palabra de Dios, la fe sin obras es muerta, así que es muy Efectivamente. importante comprometerse. Miklos, hay un tema en agenda que creo que es importante tratar en la actual coyuntura, pero también de cara a las elecciones y hasta el 2030. Estamos en una posición patriota frente a las amenazas que vemos del globalismo, de la Agenda 2030, bueno, sin mencionar el tema del Foro de Sao Paulo, el Grupo de Puebla, pero a mí creo que más me preocupa la amenaza que puede surgir respecto a la ONU con la imposición de la Agenda 2030. ¿Qué opinión te merece el accionar que deberíamos de tomar y despertar de alguna manera el ciudadano peruano en esta coyuntura? Has tocado un punto muy importante porque creo que la mayoría de políticos en el Perú, los que están en funciones y los que estaban en funciones y que pretenden volver ahora en esta elección, siguen leyendo la política peruana e internacional con ojos de guerra fría. Todavía siguen pensando que el mundo sigue siendo un mundo bipolar entre comunistas y mercadistas. Y esa es un tremendo error de apreciación. Sucede porque no están al tanto, por ejemplo, de los grandes cambios tecnológicos. No son personas que sepan qué está pasando con la tecnología. Son personas probablemente que no están entendiendo cuál es el impacto de lo cultural y de lo antropológico en lo que estamos viviendo en estos momentos. Es decir, esta nueva, por ejemplo, cuando hablas de la agenda arcoíris, no estás hablando simplemente de la agenda de las minorías hipersexualizadas, porque yo ya no les digo LGBT, les digo minorías hipersexualizadas, y recomiendo a todo el mundo que utilice esas palabras, porque utilizando su lenguaje les hacemos a favor. Las minorías sexuales, vamos a decir, la de las feministas radicales, el tema del cambio climático, todo esto apunta en realidad, ¿no? Y tiene un sustrato de cambio tecnológico muy importante. Todo esto apunta a redefinir y reconfigurar al ser humano. Y mientras nuestros políticos, los actuales y los anteriores que pretenden regresar, no entiendan esto, vamos a estar hasta las patas.
Eh, Creo que hay una falta de alfabetismo, alfabetización tecnológica muy importante. Entender también que estas agendas no son solamente locales, que son agendas hemisféricas. Que lo que está pasando en el Perú es lo que pasa en España, lo que pasa en Canadá, con diferentes tiempos o diferentes velocidades. Pero lo que ya está ocurriendo en Canadá es lo que se pretende importar en algún momento en el Perú, y así sucesivamente. Eso creo que sería un punto importante, ¿no? Que se entienda que esta cuestión cultural es muy importante. Así como a la gente le importa la economía, así como a la gente le importa la seguridad, también a los padres de familia, y hoy con mayor fuerza les está importando que a sus hijos no los estén hipersexualizando en las escuelas, o que no estén Así es. destruyendo abiertamente a la familia, o que no estén redefiniendo los roles sexuales, no de género, de sexo entre hombre y mujer, ¿no? Eso está llevando a la descomposición social. Y mientras algunos siguen viendo estas agendas como marginales, no están entendiendo absolutamente nada. Para el peruano de pie, estos temas son tan importantes como el tema de la seguridad, como el tema de la economía, como el tema del empleo, y hasta que no lo entiendan, vamos a tener problemas. Hay un tema que cabe trabajar en ello es respecto a la identidad nacional y el patriotismo. Es un tema en agenda que tiene que consolidarse para que nuestros ciudadanos, nuestros niños, jóvenes, adolescentes puedan retomar ese civismo que de alguna manera nos enseñaron en aulas, el amor a nuestra patria, a nuestros símbolos, a nuestro himno, a nuestra cultura, el respeto a nuestras autoridades, nuestras fuerzas armadas y policiales. Hay un tema en agenda que tratar también, el hecho de destacar que lo que hubo en el Perú fue terrorismo y no conflicto armado interno, quitarle toda la narrativa caviar a la izquierda que tomó o secuestró la educación por más de 20 años. ¿Qué opinión te merece el hecho de priorizar la educación y qué puntos habría que, digamos, encauzar en una posible candidatura de cara al 2026 respecto a la educación? Bueno, la educación es un sector clave. La izquierda lo entendió, después esa izquierda mutó a progresismo. Ese progresismo ya no solamente incorporó izquierdistas, sino también a pseudo liberales que se pusieron progresistas, los famosos líderes progres. Entonces, ya el gran enemigo, y es parte de lo que te decía, ya no es esta dicotomía izquierda-derecha contra los comunistas. El verdadero enemigo del Perú es el progresismo, y los progresistas son el problema. Y los principales progresistas del Perú son los caviares. Pero los caviares no son solamente de izquierda reciclada, también hay caviares de derecha. Caviares que enseñan, ¿no? Profesores de la Universidad de Lima, la Universidad del Pacífico, que hablan de las maravillas del mercado, pero que no tienen ningún problema en impulsar la basura arcoíris en los colegios. Entonces, eso es lo que tienen que entender, eso es lo que te decía, por eso esta división de entre comunistas y derechistas ya es una cosa que no es de los tiempos actuales. Ahora estamos hablando de un combate al progresista y al progresismo. Entonces, tú me habías dicho qué oportunidad tenía la derecha en este caso, entendiendo la derecha tradicional, ¿no? De recuperar al elector, ¿no? Disputándole al antaurismo esa cuestión emocional. Bueno, compartir este odio con los progres del Perú, que son los Javieres, justamente va a eso, ¿no? Recuperar, por ejemplo, entender que tú puedes hacer una distinción. ¿En qué lugar estás? Estás del lado de aquello que consideramos que el ser humano es un ser que tiene que ser cuidado como es, que no debe ser modificado ni conceptual ni tecnológicamente como hombre trans, mujer trans, o con estas cirugías de reasignación de género, las terapias de hormonización. Si tú estás a favor de eso, eres un progre. Me da lo mismo, Ujú. puede ser un progre de derecha o de izquierda. Pero si tú Así es. estás a favor de mantener al ser humano como es, con sus instituciones, matrimonio y familia, ahí no solamente vas a capturar votos de derecha, y por eso digo que esta dicotomía izquierda-derecha es absurda, vas a capturar votos de gente de izquierda, También, claro. porque la gente de izquierda está harta de ver a estos marcianos progres, que no los ha llamado nadie, nadie les pidió absolutamente nada, que estén metiéndole basura a sus hijos en los colegios. Ese es un plano de distinción entonces, ¿no? Entre el no progresista y el progre. Entonces, el primero sería qué punto de partida tienes desde la perspectiva antropológica. ¿Quieres un ser humano como es o quieres un ser humano deconstruido, tecnologizado? Esa sería una primera parte. Y la segunda es el eje que tú me planteas, el frente globalismo versus patriotismo, ¿no? Entonces, si tú eres un sujeto que entiende que Perú debe insertarse en la economía internacional, que tiene que comerciar, fantástico, pero entender también que la bandera que flamea en las instituciones del Estado no es la bandera del trapo ese arcoíris, sino que la bandera es la roja y blanca. Que tu himno no es
que tu himno es el himno que siempre hemos tenido, que tu música es la música que siempre hemos escuchado, todo aquello que te define y te identifica como peruano. Entonces, ahí también hay otro punto de división. La derecha tiene que apelar a ese patriotismo, tiene que apelar a ese patriotismo que los globalistas buscan disolver en nombre de una falsa aspiración al progreso. Lo que te vende el progreso es basura. Nosotros nos hemos sentido durante décadas de que somos una república, nos hemos sentido orgullosos, a pesar de las dificultades que hemos tenido, hemos construido un país, el Perú es un país, es un experimento en realidad, en constante cambio, pero a pesar de todas esas dificultades logramos construir un país sobre esa base que vamos adelante, y eso implica reconocer errores. Entonces, Ujú. nuevamente, si regresamos para esta campaña 2026 con las tasas de PBI, con la libertad de mercado, con la libertad individual, o sea, estas posiciones libertarias importadas de Argentina van a fracasar rotundamente, este liberalismo importado de la escuela austríaca en el Perú va a fracasar. No, tenemos que apelar al sentimiento nacional, pero es el sentimiento nacional construido desde no desde el individuo, sino desde la familia, de nuestras comunidades y todo aquello que nos hace ser peruanos, es decir, lo que nos une como nación, en rechazo a estas posiciones globalistas. Entonces, esos dos planos. Antropológicamente, cuando dices son dos sexos, no hay 25 géneros, son dos sexos. Y desde el plano globalista, nacionalista, cuando dices yo amo al Perú, entiendo que tiene que insertarse en el contexto internacional, pero mi país es este. Y estos son los símbolos que lo representan y esto es lo que me hace sentir orgulloso. Y ahí tú te fijas, combinas estos dos y desde el punto de vista político, de la narrativa política, tienes una bomba atómica para recoger votos. De acuerdo a tu criterio, más o menos, ¿qué candidaturas podrías nombrar de derecha o centro derecha que podrían tener aspiraciones a tener éxito en las votaciones generales? A ver, siempre hay que hablar de Keiko Fujimori. Guste o no, Keiko Fujimori es la lideresa de Fuerza Popular, que es el partido de derecha, vamos a decir, de derecha, entre comillas, más grande. Ahora falta ver pues, cuánto voto ya, ¿no? Recolecta en esta elección 2026, porque es muy difícil que Keiko se quite la etiqueta de perdedora. Y yo creo que una candidatura de Keiko lo que podría hacer es garantizar la fuerza popular un buen número de representantes en el Senado y en la Cámara de Diputados, pero Keiko de ninguna manera va a ser, no creo que sea, o sea, sería algo rarísimo que fuese presidente. Uno nunca descarta Hay, estas un- hay cosas. una observación que para muchos también tenemos la lectura de que le robaron las elecciones porque obviamente Totalmente, hubo un tema fraudulento. totalmente, Mm, totalmente. Y el problema fue que no supo salir adelante porque se quedó callada y no reaccionó cuando tendría que haber reaccionado. Cuando todo el mundo le dijo que te han robado la elección y se la robaron, porque fue un robo. Esa segunda sí. vuelta con Kuczynski fue inverosímil, Mm. inverosímil, ¿no? Y después esta segunda vuelta con Castillo también ha sido o sea, una burla realmente. Y ojo, Porque yo creo que debieron pasar la segunda vuelta Keiko López y Aliaga, Rafael no, López Aliaga. no, no, no. Debieron pasar, y ahí también son los criminales de las encuestadoras criminales, mentirosas, ¿no? Ujú. Debieron pasar a segunda vuelta, en mi percepción, Pedro Castillo y Rafael López Aliaga. López Aliaga tiene más, yo pienso que en estos momentos Rafael Mm, López Aliaga tiene una representación política incluso sí, pues. más fresca, ¿no? No tiene esa etiqueta de perdedor. Entonces, yo creo que ahí tendríamos que agregar también a Rafael López Aliaga. Creo que Rafael, en Renovación Popular, su liderazgo es un liderazgo carismático, aunque es una contradicción, porque Rafael no es una persona que, vamos a decir, sea muy docto al expresarse, pero es una persona sincera, dice lo que piensa y habla como es, y eso a la gente le gusta mucho. Fujimori no era un gran orador, pero Fujimori eso no fue un problema para llegar al peruano de a pie. Yo creo que con López Aliaga pasa esto. Y López Aliaga tiene un activo político muy importante en un país que repudia la corrupción. Que López Aliaga no tiene ninguna necesidad de robar. Y le pueden decir lo que sea en la Municipalidad de Lima, que yo personalmente pienso que ha hecho una buena gestión, porque recibió una basura de municipalidad y ha arreglado las cosas en casa. Eh, Rafael López Aliaga no necesita robar y ese es un activo enorme para un candidato. Yo no vine a robar y lo que él dice es yo vengo a servir. Y otra cosa que me gusta de Rafael también es que representa el sentir cristiano, particularmente católico del país.
Creo que eso es Ujú. importante. Ahora, después, ¿quiénes más podrían ser? Se vocea ¿Qué por te ahí a parece Philip, la posible candidatura de Philip Butters? Bueno, Philip no la ha hecho Butters. oficial, pero evidentemente se está hablando, Claro, se está rumorando sobre esa posible candidatura. claro, Philip Butters es una incógnita. Definitivamente yo creo que sí podría, bien llevado, Philip Butters puede disputarle a Antauro Humala, ¿no? El histrionismo de la izquierda desde la derecha. Philip Butters es una persona muy, muy inteligente. O sea, la gente le dice, este tipo es un gorila. No, no, no. Philip Butters es una persona muy inteligente. Es un tipo que ha sabido educarse con los años, sabiendo después salió, porque salió el periodismo deportivo. Ujú. Él narraba partidos de fútbol y ya con este nuevo rol que ya tiene que 15, 20 años en eso, él ha aprendido mucho y de alguna manera se ha convertido en un animal político, ¿no? Desde la prensa. Entonces, creo que es una candidatura interesante también. Ahora, ¿qué recomendaría hoy yo, obviamente? Fuerza Popular no se va a juntar con nadie de la llamada derecha. Fuerza Popular va por un carril propio. Yo creo que su caudal de votos va a fluctuar entre 14 y 18%. Eso es lo que yo calculo. En el caso de Rafael López Aliaga, por ejemplo, si se lanzara, vamos a decir, Philip Butters, si se lanzara Ñaños, ¿no? Si se lanzara Neuhaus, que no se lancen, que entre estos partidos, entre Avanza País, entre Renovación Popular, el PPC y cualquier otro partido de esa línea, ¿no? Perú Moderno podría ser, se fusione una sola candidatura. Yo creo que, por lo menos, creo que es clave que Avanza País, que ya se descaviarizó bastante, gracias a Dios, porque ahora tú has visto a De Soto haciendo papelones, ahora y hablando tontería y media, o sea, De Soto siempre Creo que la fue, imagen de su partido tiene un perrito al costado, ¿no? sí, no, ya es una locura, es una locura. Bueno, ya lamentablemente a algunos pues, se les va se les va el tren y empiezan a hacer el ridículo. Pero yo prefiero recordar al Hernando de Soto del Misterio del Capital, cuando realmente en ese momento nos llenaba de orgullo con estas ideas y era un peruano que nos representaba bien. Ahora ya es con, gracias, ¿no? Gracias Hernando por tus aportes y bueno, cédele paso a otros. Pero lo que te decía, para mí es clave una fusión entre Renovación y Avanza País. Creo que ese es un bloque muy, muy importante. Y también por ahí, que les va a competir más a ellos que Avanza y que a Renovación, es que el PPC se une, pero un PPC, no el PPC de Marisol Perestello, no, Eso ya no, fue, ya. sí, no, Hay un PP que y renace, es un nuevo PP. y espero que Lourdes Flores, ¿no? Que también entiendo que siga siendo vida partidaria del PPC, entienda esto, que Javier Bedoya, que lo tengo claro, que es un tipo mucho más centrado, entienda que el daño que le hicieron al PPC, que lo destruyeron por convertirlo en algo que no era, lo caviarizaron con, no, a Pérez Tello le debe rendir cuentas al país por todo el daño que ha hecho en el Poder Judicial, por ejemplo, ¿no? O sea, cuando fue ministra También. de Justicia, horrible, una gestión nefasta realmente, favoreciendo toda la agenda caviar en toda su extensión. Pero si el Así PPC es. vuelve a ser ese PPC de ese partido conservador católico de clase media, que fue el partido que fundó Bedoya en los 50, ese PPC, adaptado a los nuevos tiempos, que ya se escape de esta dicotomía absurda izquierda-derecha, que empiece a mirar con ojos de futuro, que empiecen a estudiar los planos de la tecnología, de la ciencia y el rol fundamental que cumplen en la política, yo creo que puede sumar. Entonces, Avanza, Renovación y PPC creo que tienen que hacer un. Ese es mi. Y de ahí sacar un candidato. Listo. Ese creo que sería El, el futuro, ujú. ¿no? Hablando de esperanza, que es lo que siempre buscan los electores, ¿qué opinión te merece ese posicionamiento geopolítico del Perú frente a las inversiones que vienen a través del megapuerto de Chancay, el proyecto del puerto de Corio, la base que se va a poner ahora de Estados Unidos, aeroespacial en Piura, o sea, inversiones también que van a venir en Chavimochic del agro, me parece que de Australia, o sea, hay una serie de, como que el mundo ha vuelto a mirar un poco al Perú con ojos de inversión, con ojos de proyección para el desarrollo, y bueno, definitivamente para muchos es una esperanza. ¿Qué opinión te merece nuestro posicionamiento? Porque estamos entre la inversión de China, de Estados Unidos, el tema geopolítico, los BRICS.
y todo este tema, y la verdad es que como peruanos obviamente tenemos que priorizar nuestros intereses, pero como que estamos en medio de ambos, pues de ambos frentes, y nosotros tenemos que marcar la línea patriota que obviamente represente nuestros intereses. ¿Qué opinión te merece estas inversiones, este boom que se está virtiendo sobre el Perú? Bueno, desde la perspectiva económica, si yo hablara como un derechista tradicional, me parecería fantástico, ¿no? Están vendiendo inversiones que van a dar empleo, van a generar infraestructura, van a dinamizar el consumo doméstico, es decir, van a generar empleo, todo súper bien. Incluso se habla de que Chancay puede aportar hasta un punto por ciento del PBI peruano, lo cual es una brutalidad, ¿no? Considerando que la economía peruana no es que sea gigantesca, pero ya es una economía, vamos a decir, decente, mediana. Pues un punto por un 1% del PBI con un solo puerto te da la idea de la dimensión de lo que es Chancay. Corío todavía no o sea, está en estudio, no es que se haya aprobado completamente ese proyecto, pero si Corío también se desarrolla, es ya la jubilación total de los puertos en Chile, o sea, adiós Iquique, adiós Antofagasta, adiós Valparaíso, se acabó, Chile deja de ser una competencia para nosotros. Solamente con Corío, solamente con Corío Chile deja de ser competencia, ¿no? Pero si tú le sumas, o sea, perdón, solamente con Chancay Chile deja de ser competencia, pero si tú le sumas Corío, se acabó. Ahora, me da cierta tranquilidad que haya una diversificación de inversionistas, que no solamente sean chinos, porque eso también, la colonización también puede darse desde la perspectiva económica. Y Ujú. creo que ahí sí sería un poco peligroso que solamente fueran inversionistas chinos, porque los chinos ya controlan la electricidad en el Perú, por ejemplo, ¿no? Ahora que manejen. Así es. Entonces, tienes que tener mucho cuidado con eso. Entonces, de alguna u Ujú. otra manera son contrapesos que se ponen. Eso no quita que exista una amenaza real a lo que es nuestra soberanía. Somos un país pequeño, sin gran peso político, sin gran peso económico, sin gran peso militar. Entonces, de alguna u otra manera, a lo largo de la historia hemos dependido de potencias extranjeras para poder más o menos labrarnos un paso, un futuro, ¿no? Eh, Me parece fantástico en la medida que estas inversiones, obviamente, los resultados no terminen siendo como ¿no? Como la época del guano, ¿no? Que también fue la época, ¿no? La era perdida, donde el dinero solamente fue a manos de unos pocos y el país en realidad como tal no progresó mucho. Entonces, que los beneficios le lleguen a la mayor cantidad de gente. Creo que eso es un punto importante. Y lo otro, Ujú. obviamente, vamos a decir, tratar dentro de las limitaciones que tenemos como país de hacer respetar nuestra soberanía. Creo que eso es importante. Ahora, ¿cómo proyecto esto al futuro? En términos económicos es innegable que vamos a tener un impulso importante, que no solamente se van a beneficiar los peruanos, sino que también por ahí van a pasar, por ese puerto van a pasar productos de países ¿no? vecinos, productos desde el Ecuador, Ujú. productos desde Bolivia, productos desde Brasil. Entonces, sí nos convertimos en un hub importante. Y hay Ujú. otra cosa, el Perú no solamente en términos económicos va a tener una relación importante con China y con los Estados Unidos, sino en el caso de China, culturalmente tenemos un vínculo muy íntimo con los chinos, ¿no? Se dice, ¿no? Que 1 de cada 6 peruanos tiene un gen chino dando vueltas por ahí. Y no sé qué tan cierto sea, pero el número de chifas, ¿no? Obviamente no apelando a esas declaraciones vergonzosas de la De Dina presidenta Boluarte Boluarte. de Chifas, que yo me quería esconder, yo me decía, ¿dónde me meto, por favor? ¿Por qué nos hacen esto? Pero hay un vínculo cultural también que obviamente los chinos, que sí tú al Partido Comunista Chino le puedes criticar lo que sea y sobre todo a la cúpula del Partido Chino le puedes criticar lo que sea, pero no creo que exista en el mundo un, un comité técnico que funcione al nivel de precisión y al nivel de profesionalismo con el que funcionan los chinos. Los chinos son potencia por algo, y precisamente por eso. Entonces, creo que nos da oportunidad el aeropuerto también, el aeropuerto que se empieza a operar en diciembre va a ser una cosa increíble. Ese aeropuerto, la pregunta es, ¿por qué se hace un aeropuerto tan grande si las cifras actuales de turismo no lo justifican? Es porque obviamente se viene algo mucho más. Entonces, Claro. me da esperanza en ese sentido, en un mundo donde va a haber probablemente una fuerte recesión que en el Perú, si es que existe una recesión que nos podría afectar porque se está recalentando la economía, se fue cayó la bolsa también,
en Tokio y eso Sí, pues. afectó a las bolsas en los Estados Unidos y en Europa. Puede ser que exista una recesión mundial, pero el Perú, así como se resfría cuando los vecinos estornudan, también se pone fuerte vamos a decir, con inversiones que probablemente para otros países no serían tan importantes, pero para nosotros sí significan mucho. Así que en resumen, Claro que vamos a decir, sí. para hacer un resumen, lo veo con un optimismo mesurado. Ok. Miklas, para terminar la entrevista, me encantaría estar contigo más tiempo porque hay mucho por preguntarte, pero para terminar la entrevista, porque los tiempos me tienen limitada, el domingo 18 de agosto se celebró el Día del Niño y sabemos que los niños son la esperanza, el futuro del Perú. ¿Cuál sería tu mensaje para el gobierno y para los líderes políticos respecto a la niñez, ya que sabemos que hay un alto índice de anemia infantil y que el Estado pues no ha sido eficaz en atender justamente estos requerimientos para que el cerebro de los niños pueda desarrollarse y contar pues con un capital humano a futuro que realmente represente el desarrollo del país? Bueno, es una respuesta que apela también más a lo emocional. No voy a decir que no hay país que tenga futuro si es que no cultiva el futuro de sus hijos. En un mundo donde los niños están desapareciendo por las políticas de control demográfico, ¿no? Revestidas de planificación familiar, de consejería matrimonial, de salud reproductiva, o sea, eufemismos para evitar que la gente tenga niños. Copiar el ejemplo de Hungría, ¿no? Las políticas pro familia de Hungría, donde se incentiva a los peruanos a tener hijos, que tengan hijos. Cuando los tengan, que obviamente les dediquen amor, que les dediquen tiempo. Necesitamos niños que vean en sus adultos también modelos a seguir, y eso está complicado ahorita, o sea, eh, Mm. los Hay mucho líderes, por educar a los sí, padres, ¿no? Hay mucho por claro, los educar. grandes modelos escasean, pero por ejemplo, ahí tienes un Estefano Pesquera que acaba de ganar una medalla de bronce. Bueno, copiemos el ejemplo de gente como Estefano Pesquera, que curiosamente, ¿no? Gana este peruano, gana una medalla para el país, haciendo un gran esfuerzo, y no falta la plasta y me hace disculpar el italiano porque es indignante, pero no falta la plasta de zurdos de mierda que no pueden quedarse tranquilos y lejos de felicitarlo, tienen que sacar que sus empresas, que su padre, que gente para más fracasada. Cuando tú tengas esa basura de gente en el país, es muy difícil salir adelante. Decirle a las niñas que copien a los buenos ejemplos, que aspiren a la excelencia, que a los niños se les trate como tales. Son niños, los niños juegan, los niños no están pensando en sexo, no están pensando qué objetos meterse por diferentes partes, los niños están pensando en ser niños. A todos esos depravados, combatirlos abiertamente, son los depravados progresistas, revestidos de esta idea de modernidad, de mente abierta y de tolerancia. Mentira, están buscando destruir la infancia de nuestro país. Y frente a esa basura de gente no tiene que haber contemplación. Como decía mi gran amigo Nico Márquez, esa gente no es adversaria, esa gente es enemiga. Así es. Así que a los Y enemigos, a tratarlos como tales, en defensa, obviamente, de nuestros hijos. de nuestros niños. Muchas gracias, Miklos, por este espacio. Realmente ha sido una entrevista enriquecedora y esperamos contar contigo en otra entrevista, en otra oportunidad, siempre a través de la Coordinadora Republicana. Muy buenas noches y muchas gracias.